Ahí está, listo. Y silenciar a todos. Muy bien. Ahora después hay que desilenciar a los que van a hablar, ¿no? O cada uno de ellos se puede desilenciar. Yo salgo, Mónica, voy a entrar por Facebook porque no puedo, ya me quedo acá como coanfitrión, ahora voy a hacer por Facebook los cambios que hay que hacer. Le voy a pedir a Gabriela los códigos y dejo la cámara cerrada, Norberto, pero está voy a estar acá. silenciado. Está silenciado, Norberto. Estás desmuteado, Norberto, estás muteado. Estás muteado, Norberto. Está silenciado, sí. Ahora Bueno, sí. Ahora sí. Natán, bueno, bienvenidos a todos y todas a la nueva actividad de los miércoles científicos de la Escuela de Psicoterapia. Soy Norberto Lloves, secretario científico, y en esta oportunidad vamos a tener la mesa del ciclo científico, interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas. Antes de empezar con la mesa, vamos a darle la palabra a Silvia Schlafman para que nos cuente un poco la actividad del miércoles que viene, que es las jornadas anuales de la escuela. Silvia. Buen día, gracias Norberto, buen día para todos y todas los colegas que nos acompañan. Norberto, si te parece, ponemos en la pantalla. Queremos invitarlos en nombre del Consejo Directivo y de la Comisión Organizadora de la Jornada Anual Precongreso, cuyo nombre es Analistas Atravesados por lo Inédito, Nuevas Brújulas, a la jornada anual que vamos a celebrar a partir de la semana que viene, en 4 mesas plenarias. La mesa presentación va a ser el miércoles próximo, tendiendo nuevos puentes, horizontes y fronteras del analista contemporáneo. Como están viendo ustedes en pantalla, los panelistas, la doctora Mónica Fabelú, que es la presidenta de nuestra institución, el licenciado Carlos Busetti, la coordinadora Viviana Garbursky, y luego, a partir del viernes a las 19:30 y el sábado en 2 mesas, vamos a seguir trabajando la temática, la problemática de los analistas frente a esta época donde hace carne lo inédito. El viernes, el eje de la mesa, nuevas teorizaciones sobre lo actual, tiempos de invención y redescubrimiento. Los panelistas Enrique Ascaso y la licenciada Magdalena Echegaray, coordinada por Liliana Feldberg, vamos a ir trabajando las cartografías o las nuevas cartografías que se imponen frente a esta situación actual novedosa, cuyo eje será la temática de la teoría. El sábado, la primera mesa a las 11 horas, vamos a trabajar, vamos a explorar nuevos horizontes en el quehacer clínico, como analistas. El nombre de la mesa es Avanzando sobre lo inexplorado, desafíos clínicos y creatividad. Los panelistas, la licenciada Graciela Coan y el doctor Héctor Fiorini, coordinará el licenciado Nicolás Oviglio, y por la tarde, en la mesa de cierre, vamos a pensarnos como sujetos inmersos en la misma realidad que el paciente y ver los impactos de los escenarios que nos atraviesan en lo traumático actual, y nos va a acompañar en esta mesa, cuyo título es El analista y sus escenarios del impacto a la elaboración colectiva, en esta idea de armar lazo, de armar trama, y desde allí poder elaborar. Y los panelistas invitados son la licenciada Marta De Justi, el doctor Marcelo Viñar, y quien les habla como coordinadora. Más información acerca de la jornada la pueden visitar, pueden meterse en la página de la escuela, www.aeapg.org, en las redes que tenemos en Instagram y en Facebook, porque allí encontrarán también un formulario para dejar sus datos. Teniendo en cuenta que la inscripción superó ampliamente las expectativas, va a haber un canal de difusión alternativo a lo largo de las 4 mesas plenarias que se informará oportunamente a través de los flyers de difusión de la actividad. Así que los esperamos
Estamos muy entusiasmados de poder realizar estas jornadas que van a ser íntegramente a través de la plataforma Zoom. Es una actividad no arancelada y la idea es juntarnos a pensar, a reflexionar cómo nos impacta a nosotros los analistas las problemáticas inéditas en las que estamos inmersos. Bueno, muchas gracias, los esperamos y hasta la próxima, hasta el miércoles. Gracias, Norberto. Bueno, muchas gracias, Silvia. La verdad que es un honor para nosotros todo el trabajo que se está haciendo y la convocatoria que está teniendo las jornadas de este año. Así que los esperamos el miércoles que viene. Vamos a pasar ahora a comenzar con la mesa de hoy. Violeta, te doy la palabra, así... Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar presentes en esta mesa enmarcada en el ciclo científico que este año lleva por título Interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas. Hoy nos convoca la mesa de octubre que denominamos Adolescencias en Pandemia, Intimidad y Exogamia. Para enmarcar esta actividad elegimos el siguiente epígrafe. En ese mundo que se tambalea en pleno trastorno, lo íntimo a su vez, como respuesta, trastorna y hace tambalear. Es de François Julien. Les reitero la modalidad de este encuentro, entonces. Escucharemos las dos exposiciones para dar posteriormente lugar al debate con las preguntas y comentarios que ustedes vayan compartiendo por el chat del Zoom. Los micrófonos permanecerán silenciados y a los participantes que ingresen por primera vez les solicitamos envíen a través del chat su dirección de mail para recibir información sobre futuras actividades. Bueno, ahora sí, con muchísima alegría, entonces les presento a los panelistas. En primer lugar escucharemos a la licenciada Valeria Mian y luego al doctor José Zaballer. Bueno, les presento a Valeria, por muchos de nosotros conocida. Es licenciada en Psicología, psicoanalista, socia activa de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapias para Graduados, integrante de la Comisión Científica de la Casa, docente auxiliar de la Maestría en Psicoanálisis de la AEPG en convenio con la UNLAM, terapeuta del equipo de adolescentes y adultos jóvenes del Centro Raskowski, integrante del grupo autogestivo Encuentro con el Psicoanálisis Contemporáneo, es autora y coautora en libros, revistas, participaciones en jornadas y congresos. Bueno, Valeria, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos, gracias Viole, y también quiero agradecer en primer lugar a Norberto por la propuesta para participar hoy en esta mesa junto a José. Y me apareció un cartel acá medio raro. Y también a mis compañeros de la Comisión Científica y a otros colegas amigos, porque de algún modo estas ideas también son fruto de todos estos meses de trabajo compartido y de intercambio, ¿no? En primer lugar les voy a leer un epígrafe que dice: la juventud es solo ese tiempo de veda que el destino asigna para nuestro fortalecimiento, para que divirtamos a aquel con nuestra resistencia, hasta que luego se le ocurra casarnos. Esto escribía en una carta a un amigo Sigmund Freud en el año 1874, tenía por entonces 18 años. Durante estos meses de aislamiento físico hemos tenido que aceptar una vez más que no hay certezas. Nuestra incompletud se hizo evidente otra vez. La célebre frase «todo no se puede» nos interpela con mayor irreverencia que nunca. Podemos decir que hay dificultades o posibilidades, obstáculos o logros, defensas o procesamiento, vaivenes inevitables que nos alejan de toda certeza. Dado que fuimos invitados a pensar acerca del tema particular que nos convoca, la intimidad en la adolescencia, en una situación específica y actual, que es esta realidad avasallante de pandemia, de seguro encontraremos más interrogantes que respuestas. Nuevamente Freud. El presente tiene que devenir pasado si es que han de obtenerse de él unos puntos de apoyo para formular juicios sobre las cosas venideras, decía en El porvenir de una ilusión. Un estado fluctuante entre perplejidad y ligadura es todo lo que podemos pretender por ahora. En este marco, repasemos algunas coordenadas conceptuales. Las tres fuentes de sufrimiento de las que habla Freud en El malestar en la cultura, el cuerpo, el mundo externo y el vínculo con los otros,
cobran particular protagonismo en el tránsito adolescente. Veremos además que los tres son inherentes al proceso de construcción de intimidad y que es preciso hacer foco en ellos en este contexto de pandemia. Pero la felicidad es algo enteramente subjetivo, decía Freud en ese mismo texto en el que nos enseñó que el sufrimiento también lo es. La adolescencia asoma en la literatura psicoanalítica relacionada a términos como transformación, reorganización, tránsito, pasaje, movimiento, historización. Podemos agregar algunos más descriptivos: turbulencia, ímpetu, indefiniciones, exploración, errancia, insisto, movimiento. Habremos de preguntarnos cuánto y cómo se han movido los adolescentes durante estos meses de aislamiento. Intimidad, etimológicamente, nos remite a lo que está muy hacia adentro. Si hacemos un rastreo del término en la obra freudiana, lo encontramos unas 30 veces mencionado con dos vías de significación. Una, en relación al mundo externo, la vía de lo que se guarda para sí, del deliberado secreto, y otra, inherente al sujeto del inconsciente, íntima dimensión que eventualmente se revela. Entonces, en el tránsito adolescente, plagado de trabajos y de duelos, la intimidad es una construcción, encauzada por esas dos vías. La intimidad respecto del mundo, de los vínculos, es un proceso que se conjuga con el deshacimiento de las figuras parentales en la búsqueda de la salida exogámica. Y la intimidad de eso otro que habita el sujeto, que a su vez no pudo ser sin el mundo, tal como Freud lo plasmó desde el proyecto, se reorganiza en la adolescencia a partir de los reajustes narcisistas y la reedición de la dramática edípica. La mejor definición que encontré de este movimiento de dos vías lo dio María Eugenia Farrés en este mismo espacio en el año 2012, pero en el auditorio de la escuela. Las coordenadas de lo íntimo basculan así entre el niño y su familia, estabilizándose con la salida exogámica. Así, lo íntimo no quedaría necesariamente en el interior de la subjetividad, sino que en tanto territorio a construir y delimitar, podría ir y venir en un entre. ¿Cómo se conjuga? Valeria, te están pidiendo por favor si podés leer un poquito más lento, ¿sí? Gracias. ¿Cómo se conjugan esas intimidades cuando las variables de ese entre no varían tanto? Aislados, distanciados de los otros de afuera, pero todos juntos en casa. ¿Cómo se construye la intimidad en el encierro con los otros? ¿Cómo se construye la intimidad aislados de los otros por fuera de la familia? Sin duda, durante el aislamiento obligatorio, la dinámica de cada familia fue puesta a prueba. La hiperestimulación que puede generar la convivencia permanente va a contrapelo de la regulación de contacto que necesitan los adolescentes para la salida exogámica. Adolescencia, etapa de socialización por excelencia, de grupos de pares y adultos, otros, referentes identificatorios, de todo aquello necesario para construir intimidad. Momentos de transición, de elecciones, y si esos son tiempos de duelos, la pandemia suma nuevos duelos al proceso adolescente. Los ritos de pasaje habituales fueron vedados por el aislamiento. ¿Cómo despedirse sin viaje, sin fiesta, sin los preparativos y la planificación? ¿Cómo iniciar un nuevo ciclo sin algo que marque una finalización? Mojones de la salida exogámica que parecen pasar de largo. Una paciente que termina la primaria y que el año pasado no mostraba ningún interés por su viaje de egresados, cuando se acercaba la fecha me dijo: la verdad es que extraño el viaje que no fue. Y eso abrió la puerta para hablar de cuánto extrañaba a sus compañeros, pero también del cierre de un ciclo y la despedida que tal vez no pueda hacer. La exploración del mundo y la presencia de otros significativos por fuera de la familia parecen impedidos. Se pierde proximidad con nuevos puntales identificatorios y la virtualidad cobra otra dimensión, más necesaria aún. Para los adolescentes, los dispositivos electrónicos y lo virtual ya se erigían como un espacio de intimidad, un soporte material donde se jugaba la disputa de autoridad con los adultos. Las redes sociales aportaban la mirada de los otros a través de comentarios y likes. Los juegos en red eran un lugar donde se juntaban para armar planes y salidas. A partir del aislamiento obligatorio,
estos recursos tecnológicos cobraron un protagonismo indispensable a la hora de estar con otros, de crear un espacio propio dentro de esa casa donde están todos, es decir, a la hora de construir intimidad y autonomía. Vale, perdón que interrumpa, me siguen pidiendo si lees un poquito más lento. Perdone. No quieran el esfuerzo que hago. Voy a intentar. Sabemos que la dialéctica presencia-ausencia es simiente del lenguaje, de la independencia y también de la intimidad. La salida exogámica pulsa insistentemente en los adolescentes. Buscar otras presencias, procurar ausentarse, aunque parezcan recluirse, crear zonas de intimidad, fueron los desafíos que los adolescentes y sus padres tuvieron que enfrentar más trabajosamente durante el aislamiento. Ya no se contaba con las vías facilitadas del colegio, de la calle, de la plaza, del club y otras actividades que ofrecían un afuera seguro y confiable para explorar. ¿Dónde queda el mundo por conquistar? ¿Dónde se ubica la transgresión? ¿Qué hacer con el empuje pulsional sin los cuerpos de los otros? ¿Cómo asoma la muerte cuando aquellos que parecen indemnes pueden convertirse en portadores del peligro? Varios meses han pasado desde el inicio del aislamiento, y a pesar de la aparente monotonía, hemos atravesado diversos momentos que, al modo de las fases que condicionaban nuestros movimientos en el mundo exterior, se han ido transformando en nuevos modos de organización que requieren un restablecimiento paulatino del equilibrio, y eso implica trabajo psíquico. Eso que fui observando en mi experiencia clínica en ese lapso me llevó a formalizar algunos de esos momentos y cómo vivieron los adolescentes en ellos el proceso de construcción de intimidad que nos convoca. Fase 1 o momentos de incertidumbre. Asombro, perplejidad, incredulidad. La incertidumbre puede definirse como la falta de seguridad y confianza que genera lo novedoso. Se despertaban sensaciones de parálisis, de pérdida, de privaciones. Algunos describían un escenario apocalíptico que ya en las artes se había anticipado. Otros, aunque no lo vivían de manera angustiante, inundaban los teléfonos de memes. ¿El humor como intento de elaboración? A un paciente que está cursando el secundario con orientación tecnológica, le llamó la atención que a raíz de la pandemia se masificó el uso del Zoom. Una cosa, me dijo, que tiene que ver con hacer foco y manejar las distancias. El universo de asociaciones y ligaduras se ponía en marcha. Para algunos era el momento de aprovechar para hacer muchas cosas. La oferta era infinita. En otros, irritabilidad, enojo, furia, fueron diferentes modos de reaccionar frente a la frustración. Omnipotencia y fragilidad basculan en un cuerpo en crecimiento. Fueron apareciendo aburrimiento, tristeza, desorganización, temores, angustia. ¿Indicadores esperables frente a lo imprevisto? Fuimos redescubriendo algo del ritmo, ese flujo de movimiento acompasado medido, producido por una ordenación de elementos, por lo que las coordenadas de tiempo y espacio debían ser ordenadas. Escribíamos con Sebastián Sequeira hace unos meses. Las coordenadas que usamos de referencia para lo cotidiano se ponen en duda, cambian, y en la pausa aparente no dejan de moverse. Cuando el estar todo el tiempo la familia unida no es un problema, ¿cómo se construyen los espacios de intimidad? Se produjo una desarticulación y una dislocación de la vida cotidiana. Los espacios propios cambiaron por la presencia en casa de todos los miembros de la familia o por el regreso a casa de quien aún salía a trabajar. Organización, rutina. El mandato del deber hacer debió entramarse con el tiempo del ocio. Perder el tiempo hubo de hallar un lugar. El desafío fue ir situando continuidad en la ruptura y alternancia en la monotonía. Los psicoanalistas podemos dar cuenta de la encarnadura del tiempo en aquellas divinidades griegas. Si Cronos es el dios tiempo del reloj y la linealidad, y Aion es el dios tiempo de la repetición, del deseo y de la circularidad, es Kairos el dios tiempo que trae la oportunidad, el momento adecuado, el instante para intervenir, un lugar temporal para el trabajo de análisis. Fase 2 o momentos de adaptación.
Adaptarse a pesar de la vivencia de monotonía del tiempo y de estrechez del espacio. La conectividad decanta y resuma en comunicación. Previsión. La adaptación no es una única manera de someterse a los embates de la realidad, sino el modo creativo de cada uno para lidiar con ella a partir de los propios recursos, posibilidades y deseos. Dijimos que la espacialidad material se vio reducida, comprimida, se achicó el mundo a explorar, a recorrer. La casa es todo el espacio para moverse, y esta puede ser de varios tamaños y estar compuesta por diferentes ambientes, pocos o muchos. A veces todo el espacio habitable es el dormitorio. Para aquellos que cuentan con una habitación propia, la intimidad se materializa con la puerta. Otros reencontraron o descubrieron la terraza o el jardín con recursos ingeniosos para tornarlos habitables, creando un uso diferente al de pasar un rato. La construcción de intimidad requiere de anclajes en las coordenadas tiempo-espacio. ¿Qué hacer con padres o hermanos cuando rondan durante la sesión? La madre de un paciente de 17 años abre la puerta de su habitación para dejar ropa planchada. Me lo hace siempre. Y eso que le avisé que tenía sesión, protesta cuando la madre sale. Y agrega que entra con diferentes excusas en cualquier momento. Se lo digo y no le parece importante. Entonces, se van abriendo preguntas. ¿Cuándo se lo dice? ¿Qué le dice? ¿Cómo se lo dice? Cuando media la palabra, los enojos cobran forma, encuentran cauce. La confrontación generacional se ve recrudecida a veces por la sensación de encierro, en ambas partes. El espacio de intimidad se va construyendo con provocaciones y limitaciones a una autoridad de la que a su vez se depende. Escribía Winnicott, el adolescente exhibe una mezcla de independencia desafiante y dependencia, estados que alternan o incluso coexisten, lo cual hace del adolescente una paradoja. Se ha hecho carne la expresión ya asimilada 24/7. Generar momentos para estar sin la familia, de acuerdo a las necesidades particulares, se encamina al poder vivir en familia. A veces, los horarios son espacios. Una paciente prefería hacer la tarea y estudiar hasta la madrugada, porque de día decía, mi casa es un quilombo, mis hermanos no paran de hacer lío, y mis viejos se realteran, no me puedo concentrar. Le fue muy trabajoso lograr que sus padres le creyeran que estaba estudiando hasta altas horas, pero finalmente conquistó su espacio. En este segundo momento, por otro lado, descubro que los pacientes comienzan a traer más sueños, intensa actividad que los sorprende y nos pone a trabajar. Tal vez por esta vivencia de estar siempre en el mismo lugar, era menester un desdoblamiento, y esa otra dimensión freudiana de la intimidad hallaba una nueva oportunidad de expresión. Fase 3, o momentos de salida. Cuando comenzaba a redactar estas palabras, allá por principios de agosto, estábamos atravesando en la ciudad de Buenos Aires una especie de fase intermedia de distanciamiento social, que se fue ampliando, incluyendo esta semana, ¿no? Salir fue permitiendo pensar más profundamente en lo que se extrañaba, lo que se pierde, lo que se espera. Salir me hizo valorar las cosas que tenía antes, como en un paciente tras su primer paseo. La falta de contacto, los cuerpos aún alejados. La adolescencia es momento para tomar distancia corporal de los padres y para acercarse al cuerpo de los pares. ¿Qué posibilidades había bajo estas nuevas condiciones? Acechaba la fantasía de quedar atrapado, no solo en casa con los padres, sino en la infancia. La amenaza tanática de la endogamia rondaba. Nuevas apropiaciones, necesarias para la salida exogámica, debían buscarse en otros espacios. Durante el aislamiento, los cuerpos se hicieron presentes a través de voces e imágenes. El contacto de la piel se sustituyó transitoriamente por el de la pantalla y el auricular. Con el distanciamiento, se comenzaba a crear la ilusión de la cercanía. El trabajo más difícil para los adolescentes es hacerse un lugar, y para los padres, lo dificultoso es acompañar ese trabajo que de por sí es doloroso, y que se complica aún más en un contexto que los atraviesa también. Las condiciones de trabajo alteradas, el exceso que implica también para ellos la convivencia constante, la preocupación por sus propios padres, por el futuro,
y el de sus hijos, obligaciones, responsabilidades, exigencias, temores. Una vez más, la subjetividad. Esa vislumbre de cercanía también trajo dificultades. En algunos, actitudes regresivas, tal vez como posibilidad de volver a un lugar seguro, conocido, como intento de reorganización. En otros, sentirse presionados para salir pudo ser vivido como intrusivo, otro escenario para la confrontación generacional. Fase X o momentos de nuevas incertidumbres. Estamos en el tiempo de lo que vendrá. Otras incertidumbres nos inundan. Cuando esto llegue a un final, podremos evaluar algunas impresiones transitorias a las que se pueden arribar hoy. Según mi experiencia en estos meses, para los adolescentes fue más sencillo adaptarse a la virtualidad y tuvieron menos dudas a la hora de dar continuidad al análisis por este medio. Los tratamientos fueron sostenidos, con poquísimos pedidos de cambio de horario y sin cancelaciones. Había mayor disponibilidad. Tal vez la desaceleración en una vida cotidiana plagada de actividades antes de la pandemia trajo un mayor espacio para el análisis. Vimos una vez más que las series complementarias freudianas se encarnan en la clínica, la corporalidad, los recursos psíquicos y las circunstancias se entraman en el caso por caso y la posibilidad de un análisis. Freud nos habla de 3 factores decisivos en el destino de una terapia analítica en análisis terminable o interminable. El influjo de traumas, lo no ligado, el rayo que traspasa la barrera, la intensidad constitucional de las pulsiones o viscosidad libidinal y la alteración del yo, su rigidez o flexibilidad. El yo abrumado por cantidades excesivas, el cuerpo como caja de resonancia de sus malabares, el lazo afectivo con nosotros apuntala al yo, sostiene al cuerpo, mitiga el sufrimiento. La palabra encausa la pulsionalidad y produce cambios, y la palabra podrá ser dicha cuando haya alguien a cierta distancia para escuchar. La insistencia parental para que los adolescentes hablen puede tornarse una intromisión en esa opacidad necesaria para habilitar el pensamiento propio. A veces, el espacio de análisis se erige como el único que posibilita un comienzo para la construcción de intimidad y para el logro de adaptaciones flexibles, especialmente en este contexto que se tornó inflexible. Como si Kairos cobrara vida en este preciso instante. Nos quedan interrogantes pendientes para un futuro que, esperemos, no esté muy lejos. ¿Cómo atravesó cada uno la situación? ¿Cuáles serán los efectos o consecuencias? ¿Qué marcas dejará en esta generación? Esta pandemia es parte de lo que deberán historizar, ese trabajo reorganizador autobiográfico tan propio de la adolescencia, de poner en memoria y de poner en historia, como escribía Piero Lanier. Hacer experiencia, dice Busetti, es aprender de las vivencias haciéndolas trabajar con los recursos subjetivos de cada uno, e incluso creando nuevos. Pero aclara que todavía es muy pronto para hablar de experiencia del COVID. Estamos en tránsito. Un tránsito en el que debemos aprender a hacer foco y manejar las distancias, como decía mi paciente. Y también aprender que el binomio presencia-ausencia abre paso al extrañar, aún aquello que no fue, como decía mi otra paciente. Es esa añoranza la que inaugura un nuevo camino de ligaduras. Y mientras tanto, sublimación, creatividad, fantaseo, juego, trabajo, la importancia de sostener espacios, actividades, tiempos, grupos, intereses que diversifican el flujo libidinal y construyan espacios de intimidad. Resistir para fortalecerse, como decía ese joven Freud de 18 años. Ese es el trabajoso juego de la adolescencia. Pensar la pandemia como algo transitorio permite no caer en la desesperación y recuperar esa noción de espera. Un mientras tanto la vida sigue, y mientras tanto la adolescencia sigue siendo un tiempo para construir intimidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Vamos a escuchar a continuación a José Sauvaler. José es miembro titular de APA, analista de niños y adolescentes y autor de Psicoanálisis de la televisión y la erótica del dinero. Bueno, bienvenido José, te escuchamos. Bueno,
Por un lado, buenos días. La verdad que es un placer estar en la escuela. Esta invitación me pone muy contento y muchas gracias a vos, Violeta, por la invitación y a toda la comisión. Voy a ir leyendo y hablando al mismo tiempo, de alguna manera. Cuando empecé a escribir me acordé de una maldición china que dice que ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Y me parece que todos estamos viviendo en este momento lo que podríamos llamar tiempos interesantes. En el mundo ha habido muchas pandemias y muchas epidemias y muchas cuarentenas. Lo que no ha habido nunca es una cuarentena mundial. Y lo novedoso de esto es la mundialidad, lo mundial, lo general de esta cuarentena. Sabemos que la velocidad de difusión del COVID-19, y esto primero voy a tratar de hacer el contexto y para avanzar sobre adolescencia. La difusión del COVID se debe a la globalización y al borramiento de las fronteras, y la ausencia de medicamentos y vacunas ha llevado al cierre de las fronteras y al confinamiento. O sea que si nos ponemos en una lógica hegeliana, podemos pensar que a toda tesis, como decía Hegel, se le opone una antítesis. La tesis es la globalización, la mancomunión del mundo, el borronamiento de las fronteras, y la oposición es justamente el confinamiento y el armado de fronteras y de límites. Uno lo podría pensar en términos de Europa. Al mercado común europeo se le opone el Brexit y la Cataluña libre, para decirlo de alguna manera políticamente. La respuesta posible, que es la síntesis entre tesis y antítesis, aún no la sabemos. Es algo por venir. La cuarentena global se debe, en gran medida, a la mundialización de los medios de difusión. Sabemos de las muertes en todo el mundo y conocemos las diversas respuestas que cada país le ha dado. Estamos viviendo tiempos donde el terror y la amenaza mortal se hacen presente a través de la televisión, de Internet y de los celulares. Creo que la difusión social del miedo brinda un territorio fértil para los pensamientos apocalípticos, con su consecuente ola de destrucción y sufrimiento. El terror social genera efectos psíquicos en cada uno de nosotros y particularmente en niños y adolescentes. Las ideas apocalípticas son básicamente dualistas. Dos fuerzas se enfrentan, la del mal y la del bien. Las fuerzas del mal prevalecen al principio, por lo general comandadas por un demonio que, finalmente, es derrotado por el bien, generalmente ligado a una figura mesiánica, que tiene una particular relación con la creación. En general, las apocalipsis están precedidas por la culpa. Algunos, desde ya los otros, los diferentes, los extraños, los que piensan de otra manera, han cometido pecados imposibles de ser expiados, y esa culpa debe ser pagada. El cúmulo de afrenta condena a un intenso sufrimiento para todos, para el futuro, pero al final de los días, y luego de un calvario inenarrable, triunfa el bien para los justos. Se suele proponer algún tipo de sacrificio para que luego renazca la bienaventuranza. Por ejemplo, durante la peste negra, los flagelantes cayeron sobre los judíos, hubo una serie de asesinatos, porque se suponía que los judíos habían envenenado los pozos de agua. Si lo pensamos en los términos en lo que vive la Argentina, y yo creo que la Argentina está sesgada, todos sabemos, por esta grieta, cada uno acusa al otro, y lo que se vive es una sensación apocalíptica. Si triunfa uno, viene el apocalipsis. Si triunfa, supongamos, un lado de la grieta, viene el apocalipsis. Si triunfa el otro lado de la grieta, también viene el apocalipsis. Y el contexto social en el cual vivimos es un contexto apocalíptico. Este apocalipsis, esta idea de que se puede acabar el mundo, no es ajena a lo que viven los adolescentes y los niños. Quiero decir, no solo los adultos, estemos de un lado o de otro de la grieta, lo vivimos, sino que se vive y se transmite a los adolescentes y a los jóvenes. Quiero diferenciar lo que es el pensamiento apocalíptico del pensamiento melancólico. En la melancolía
se ha perdido algo valioso, algo que el yo considera indispensable para sentirse siendo y para seguir viviendo. La vida presente pierde sentido porque la mirada está puesta en el pasado. Se anhela recuperar lo perdido. En las apocalipsis, la pérdida no es del pasado sino del futuro. Abarca todo el porvenir. El presente pierde sentido porque no hay a dónde ir. Lo que ha desaparecido es el futuro. Se pierde lo que Pierre Lamier llamaba proyecto identificatorio. No hay un futuro ni individual ni social. Esta idea apocalíptica es el contexto en el cual estamos viviendo en la Argentina desde hace muchos años, y a esto se le ha sumado la pandemia y la cuarentena. Entonces tenemos que pensar que este contexto social nos influye a todos e influye sobre los adolescentes. Ahora vamos a los adolescentes para entender un poco qué les viene pasando a ellos o qué les pudo haber pasado a ellos con todo esto. El adolescente es un ser gregario, es un ser grupal. No existe adolescente sin grupo. Aún en esto sigo las ideas de Meltzer, que plantea exactamente esto. No se puede pensar al adolescente solo. Aún el adolescente aislado o el adolescente que está limitado y que no tiene amigos es un adolescente autoexcluido o excluido por el grupo. No hay manera de pensar a la juventud sin pensarla en contexto. En ese sentido, hay que pensar a los jóvenes no solo en relación con su familia, sino en relación con sus pares. El problema de la cuarentena, en la cual estamos metidos, y de la pandemia, está en relaciones con encontrar la manera que los adolescentes conecten con el grupo de pares, no con el grupo familiar. Estoy desde ya tomando como modelo la clase media urbana argentina, desde ya que teniendo un 50% de jóvenes que viven en la pobreza, no podemos pensar que esto que estoy relatando le toque a todos los adolescentes. Sin embargo, como idealmente el modelo al cual todos los jóvenes desean acceder es el de la clase media urbana argentina, este es el modelo al cual ideológicamente, aun cuando uno esté desclasado, desearía pertenecer, y en tal sentido afecta sobre todo a los jóvenes, más allá de la clase social en la cual estemos trabajando. En ese sentido, lo que habría que pensar es cómo afecta la cuarentena y el contexto apocalíptico a los jóvenes. Todos sabemos que en la pubertad el joven vive una conmoción y que debe rearmar su representación cuerpo. La sexualidad puberal es un nuevo empuje inédito, distinto a la genitalidad infantil, y deja al joven anodado, sin comprender lo que le está sucediendo. Deberá construir todo un nuevo mundo representacional para poder pensarse. Hay un antes y un después de la menarca y de la eyaculación. Hay un antes y un después del primer beso o de la primera relación sexual. No sirve pensarlo hasta que no aparece la menarca, la eyaculación o el primer beso. Lo que los jóvenes piensan no es exactamente lo que les sucede, y todo esto es un largo trayecto, desde el comienzo de la pubertad hasta que se establece la adolescencia. Uno podría pensar en una pubertad y adolescencia temprana, y un segundo momento donde aparece una adolescencia media y la salida exogámica. La pubertad es ese momento donde los chicos se ponen de mal humor, lloran, se pelean, se hacen chicos, gritan, uno no entiende, son hinchas, se hacen bebés. O sea, hay un momento de rearmado corporal y de armado de la representación cuerpo que es necesario que suceda. Y este rearmado de la representación cuerpo no se hace sin los otros. Mucho más la salida en la adolescencia media, donde no hay salida sin la presencia de otros. Y este es el problema que tenemos en la cuarentena, y es que se ha cerrado las salidas que los jóvenes podían tener. ¿Qué es lo que cuáles son las preguntas que se hace el joven? El joven se pregunta, el adolescente y el puber, ¿quién es? ¿Qué siente?
qué cuerpo tiene, cómo son sus genitales, y esto es importante, cuál es su sexo, cuál es su género, cuáles son los objetos eróticos que busca y cuál es su cara. No es una sola pregunta, son varias preguntas, todas confluyentes. Los jóvenes se miran al espejo y tratan de descubrir su cara, miran sus genitales o sienten sus genitales y tratan de vivirlos, se preguntan sobre los cambios corporales, se pregunta concretamente quién lo excita, quién lo llama, qué objeto despierta su atracción, qué género tiene, qué pasa con su sexualidad. Esto pasa a partir de los 11, 12, 13, 14 años. ¿Cómo se arma la representación cuerpo y cómo se arma las respuestas a estos interrogantes? Se arman, como Freud nos enseñó, de una manera proyectiva. La pulsión proyecta sobre la superficie corporal y la superficie corporal proyecta sobre un otro que nos devuelve una respuesta y nos dice quiénes somos. O sea, mirando al otro, casi diría de una manera animista o proyectiva, uno descubre quién es. Después aparecen las palabras para poner esto en palabras, pero primero uno se refleja en el otro y se descubre en el otro proyectivamente. Supongamos en una situación de bullying, un chico se mira en el otro y se descubre siendo aquel que no se puede defender. Eso determina su identidad, eso determina quién es. O sea, todos permanentemente estamos proyectando, buscando un espejo que nos devuelva acerca de nuestra propia identidad. Mucho más en la pubertad y en la adolescencia. Las modas, el cómo vestirse, el cómo tengo el pelo, si tengo granitos, si no tengo granitos, si tengo el pelo lacio o si tengo el pelo ondulado, si me dicen gorda o me dicen flaca, todo eso que me devuelve va construyendo una representación cuerpo y va construyendo una identidad. El hecho es que esto implica desde ya una espacialidad. Cuando proyecto, estoy pensando en dos espacios. Un espacio propio y un espejo exterior donde me descubro. No es lo mismo si el espejo es plano, si el espejo es cóncavo, es convexo, como en las ferias donde uno encuentra un espejo cóncavo o convexo y se ve gordo o flaco o distorsionado. Este reflejo los chicos lo están buscando permanentemente. Ubiquémonos que ahora el reflejo ya no se busca en el otro, sino se empezó a buscar en las pantallas, y en los celulares, y en internet. Esto viene aconteciendo desde hace, digamos, 20 años, lo que implica que estamos metidos en un cambio de era. Para que nos ubiquemos, el primer iPhone es del 2007. Facebook es del 2008. Las redes sociales comienzan hace 20 años, 15 años. Quiero decir, todo esto es un cambio tan novedoso donde uno ya no se busca solo en la mirada del otro, en el compañero de la escuela, sino se busca en las redes sociales. Y se había generado, hasta antes de la pandemia, antes de la cuarentena, esta doble vida. Los chicos se miraban en la escuela y los chicos se miraban en las redes sociales. Había una bifocalidad, para decirlo de alguna manera. Se veían en los dos lugares y se comparaban en uno y otro lugar. Esto ha cambiado a partir de la pandemia y los chicos solo se encuentran o se ven en las redes sociales. O sea, solo me descubro en Facebook, en Tinder, en Instagram, en Snapchat. No tengo otra manera de saber quién soy, sino bien el reflejo mediatizado por la pantalla. Y esto cambió mucho. Mucho como nosotros podemos entender la psicopatología. Antes, y me refiero antes de Internet o de Facebook, para decirlo, había 3 espacios claros: el secreto, el íntimo y el público. El secreto tenía que ver con aquel lugar donde yo me acercaba al otro y le decía algo en la oreja. El íntimo
tiene que ver con la extensión de la mano, a quien puedo tocar, y el público era más allá del metro. Esto determinaba psicopatología. Si alguien me hablaba en un tono íntimo, en un espacio público, uno hacía diagnóstico de histeria. O si uno pensaba al revés, que el secreto o lo íntimo se explayaba y tenía miedo, hacía diagnóstico de fobia. Y como nos manejábamos en los espacios, determinaba parte de la psicopatología. Ahora, los espacios se han superpuesto y ya no sabemos qué es lo íntimo y qué es lo público. Un chico que le manda fotos comprometidas a una chica que le manda fotos comprometidas a alguien o lo pone en el ciberespacio, ¿está mostrando lo íntimo o está mostrando lo público? Eso que le habla al otro, al compañero, o los bullings, ¿en qué espacio estamos manejándonos? Ya está bastante difuminado lo que es íntimo, lo que es público, lo que es secreto, y hay una confusión de espacios. Me perdí, así que retomo. Supongamos, ¿qué pasa cuando el chico queda encerrado en un contexto engolfante, en el contexto familiar? No tiene más remedio que ir hacia las redes sociales, sea el celular, sea Facebook, sea Instagram. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, esta pantalla, que nosotros adultos la entendemos como una pantalla exterior, para el joven, ¿es una pantalla o es un conducto? ¿Es una salida? ¿El joven camina por internet? ¿Se va por internet o está solo en la casa mirando? Uno puede descubrir que muchas veces lo que los chicos hacen es irse a través de las pantallas. No están confinados en el espacio intrafamiliar. Esto determinó muchas veces las discusiones familiares, que estás mucho en la pantalla, que te quedás confinado, que apagás internet, y realmente el chico durante la pandemia no se ha quedado confinado, ha salido de la casa a través de la pantalla, pero con una situación particular, y es que no ha podido confrontar el cuerpo con el cuerpo. Tenemos que pensar qué es lo que los adultos le venimos ofreciendo a los chicos para que miren. ¿Qué es lo que las pantallas le ofrecen? Una de las cosas que dicen las estadísticas es que a partir de los 11 años o 12 años, todos los chicos se han encontrado con páginas pornográficas. Y que el 90% de los chicos de 13 años en adelante viajan por páginas pornográficas. Los varones entre un 90% y las chicas un poco menos, pero vienen creciendo muchísimo el mirar páginas pornográficas. Estos son los modelos de la sexualidad que los adultos le estamos ofreciendo a los chicos para que se arme la sexualidad en espejo frente a esto. O sea, ¿qué modelo, qué oferta de pantalla le estamos haciendo a los chicos, de oferta de sexualidad le ofrecemos, de indiscriminación y de sexualidad espuria, para que el joven que tiene 12, 13, 14 o 15 años construya su cuerpo? La otra cosa que ha pasado en la pandemia es que ha aumentado el grooming, o sea, el acoso sexual. En la Argentina aumentó más o menos un 400 a 500% el acoso sexual de los púberes. Esto es a partir de la pandemia. Entonces, cuando uno deja caminar al chico por esta vía amplia que es internet, uno sabe que lo está exponiendo y que el chico se va a ir a exponer. Y no puede evitarlo porque es la salida que nosotros adultos le hemos dado a los chicos frente a esta cuarentena. Con lo cual estoy diciendo que estamos todos metidos en un conflicto y en un quilombo. Y es, por un lado, les tenemos que ofrecer una salida y los chicos tienen que salir.
y tienen que construir su cuerpo. Por otro lado, hay todo un mundo adulto que le ofrece un mundo riesgoso y complicado donde no está claro qué es lo íntimo, qué es lo permitido, qué es lo secreto, qué es lo prohibido, dónde se puede caminar y dónde no se puede caminar. Si nos metemos en sus pantallas, somos intrusivos y rompemos su intimidad. Si no nos metemos en sus pantallas, los dejamos expuestos a situaciones particularmente peligrosas. Todo esto nos está pasando a todos y le pasa a los adolescentes. Pensemos lo que viene pasando con la sexualidad. Y es, cuando empezó el SIDA, la comunidad homosexual pasó a ser mirada como si trajese la peste. Y entonces, todo aquello que tenía que ver con la sexualidad homosexual era mal mirado y era enfermante. La transmisión de sangre, las transfusiones de sangre y los homosexuales. Hoy día, que un chico salga y se encuentre con una chica se convirtió en algo peligroso. Los jóvenes están confinados y tienen que quedarse encerrados, pero si salen, empiezan a padecer una suerte de culpa, y van a ser los agentes infecciosos de los padres y los que maten a las abuelas. Esto es así. Entonces los jóvenes están metidos en una situación muy particular, y es vivir su sexualidad con culpa, sus deseos sexuales van a traer la pandemia a la casa, van a traer la cuarentena a la casa, no deben salir, si salen son transgresores y rompen el orden social, si se quedan son inhibidos y no pueden experimentar y saber lo que les pasa con el cuerpo. Y encontramos entonces varias posibilidades. Encontramos los chicos más tímidos y más retraídos, donde la cuarentena les evita exponerse y descubrir aquello que les pasa con el cuerpo con el otro, y entonces quedan confinados en sus casas. O aquellos que se animan a salir rompiendo con los mandatos sociales, y entonces son transgresores y peligrosos. Y la sexualidad, que es el motor de discriminación sexual y de salida exogámica, está totalmente cuestionado. O sea, la sexualidad del adolescente vive un momento muy peculiar, muy particular, y es que no sabe para dónde ir. O sale o se queda. Si se queda es un individuo y no puede experimentar. Si sale es un transgresor culpable de traer la enfermedad. Están viviendo en este momento en una suerte de dualidad muy complicada. Sumado a esto, se encuentran con un pensamiento apocalíptico propio de la Argentina, donde les dice, todo futuro es incierto, todo trabajo es improbo, nada tiene sentido, la Argentina no va para ningún lado, crisis tras crisis, no tiene ningún sentido que hagas ningún esfuerzo, y entonces los chicos tienden a desconectarse, y desconectarse del colegio, desconectarse de las rutinas, desconectarse de las obligaciones. Si uno intenta conectarlos, los chicos se resisten, se les hace muy difícil, se suponen sometidos. Quiero decir, estoy tratando de describir una realidad que es para el puber y el adolescente particularmente complicada. Si ya la pubertad y la adolescencia era de por sí complicada, entre la pandemia, la cuarentena y la crisis argentina, les estamos ofreciendo muy poco proyecto identificatorio, muy poca salida hacia un futuro y tendiendo hacia una especie de melancolización apocalíptica, y es la idea de que no hay salida. Esta es una oferta que la Argentina está haciendo a los adolescentes y que me parece sumamente peligrosa. Voy a comentar un pequeño caso de un chico de 13 años que consultó el año pasado hacia fin de año. El motivo era que era un chico triste. Él dijo que estaba triste.
Consultó a los 12 años. Era un pibe que tenía un hermanito de 8 años, poco investido por los padres, este chico. El hermanito, que era el elegido, se encargaba de fajarlo y él no se podía defender. Lo único que hacía era gritar y retraerse. Había armado un pequeño grupo de chicos, de compañeros, y había empezado a circular mínimamente. Vino la cuarentena, se armó el encierro familiar, el hermanito siguió, digamos, abusando, entre comillas, de él. Y quiero decir, el abuso no es solo de los mayores, el abuso está determinado muchas veces por las dramáticas familiares. El hermanito siguió abusando de él y él se desconectó del colegio. Mantener las sesiones por Zoom era imposible. La primera vez me mostró su habitación, la segunda vez se quedó 25 minutos en silencio, era insoportable para él y para mí ese silencio y nos desconectamos. Al tiempo me llama el colegio y me dice que el pibe perdió todo contacto con el colegio y todo el contacto con los compañeros. Y empecé a verlo hace cosa de mes y medio presencialmente. Es indispensable. Cuando lo veo, este chico hablaba de Fortnite y de Minecraft y había una confusión donde yo no sabía si estaba delirando y hablando de Fortnite y de Minecraft como si fuesen realidad o si ese momento estaba hablando de un jueguito. O sea, los jueguitos se le hicieron parte de su realidad. A lo largo de este mes y medio se fue discriminando cuando él está hablando de jueguitos y cuando él habla de realidad. Ahora, lo que sí hace indispensable es que este chico vuelva a conectarse con sus compañeros, vuelva a estar en contacto con sus pares y vuelva a armar lazos sociales. El colegio no solo sirve para que los chicos aprendan, los chicos viven en el colegio y arman lazos sociales. Si nosotros no pensamos maneras de que los chicos entren en contacto entre sí y continuamos con la idea de aislamiento, creo que hay todo un conjunto de chicos que perjudicamos psicopatológicamente. Creo que realmente no estamos pensando en los chicos y estamos pensando en la lógica de los adultos y de cómo salvarnos nosotros y no cómo ayudar a los chicos. Básicamente era esto lo que quería decirles por ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Han ido llegando un montón de felicitaciones, de agradecimientos. Si les parece, voy a leer algunos comentarios o preguntas y después les vuelvo a ceder la palabra a ustedes. Aguarden un segundito. Bueno, el chat se inicia retomando una frase que trae Vale de una paciente, de Valeria, que dice: extraño lo que no fue. Y esto dio pie a referencias musicales, a canciones. Por ejemplo, Beatriz Rodríguez recuerda esa canción: no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Y Andrea Boscaicea retoma otra que dice: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Abel Zanotto dice: el libro Homo Deus de Harari tiene el subtítulo Breve historia del mañana. Bueno, y ahora sí, les leo algunos comentarios de los muchos que han llegado. Muchísimos agradecimientos, como les dije. Cintia Chantril pregunta dice: me resulta muy interesante resituar el ejercicio de la presencia y la ausencia en la adolescencia, hacer foco y tomar distancia. ¿Cómo piensan este juego en la adolescencia? Osvaldo Mals pregunta para ambos: ¿piensan que la pandemia puso en evidencia los recursos de los adolescentes para defender su espacio de intimidad más allá de la presencia parental? La intimidad como algo a defender, no que espere sea facilitado por los padres. Nora Rabinovich le pregunta a José:
Hablar de sexualidad espuria, ¿es pensar en una sexualidad normal? ¿Cómo se conjuga esto con la posición analítica? Será, dice, sexualidad normativizada. Y Cintia Chantril vuelve a preguntar para José, ¿considerás que el aumento del grooming tiene que ver con la ausencia de cuerpos y la intensidad del empuje pulsional que en este contexto no encuentra otras opciones donde circular? ¿Les leo una última? Dale. ¿Sí? Dice Abel Zanotto, en estos días se acentúa la salida al exterior de los adolescentes. ¿Se agravaría entonces la representación del adolescente como el que trae el contagio? ¿Una versión familiar de la peste? ¿Les parece hasta acá? Sí, perfecto. Sí, después leemos otras más. El que quiera iniciar. Valeria, dale, Valeria, sí, por favor. Bueno, empezando por la pregunta esta que trae Cintia, ¿no? De el juego de presencia-ausencia, y ya lo pensaba de todas esas veces que hablamos del Fordá y cómo está en tantos lugares permanentemente, ¿no? Pero bueno, esto por algo que hablamos con Cintia siempre, pero también relacionado a esto con lo que traía mi paciente del hacer foco y tomar distancia, yo pensaba, por un lado, hacer foco sobre lo importante, que eso es enteramente subjetivo, o sea, lo que él fue trayendo sobre lo que era importante para él y lo que era importante para otros, a su vez lo podemos pensar sobre lo que es importante para cada uno, ¿no? Eso, digamos, tendría que ver con el hacer foco. El hacer foco en el proceso de la construcción de intimidad en la adolescencia, más precisamente, tiene que ver con esto de cuándo cerrar la puerta, cuándo compartir cosas, cuándo hablar, cuándo poder callarse, cuándo poder tomar el permiso para callarse algunas cosas. Y pensaba también esto de tomar distancia, que por un lado permite dimensionar las cosas, como hace el Zoom, pero también permite ir probando, explorando, acercándose, alejándose, y así empezar a elegir con qué me quedo, con qué no me quedo. Y después tomo la pregunta de Osvaldo, que sí, estoy de acuerdo con todo, dice, si puso en evidencia los recursos para defender el espacio de intimidad en la adolescencia más allá de la presencia parental, sí, y es algo a defender precisamente porque es algo a construir, en tanto es algo que se va construyendo y es un trabajo propio, y todo el esfuerzo que eso implica, tiene como ese plus de valor como lugar para defender, ¿no? Y estamos, ¿no? ¿Me falta algo, Viole? No, me parece... Para mí me parece que estamos, ¿no? Bueno, igual después cualquier cosa vamos a hablar. Retomamos. Sí, No, sí. voy a tomar lo que dijo Valeria porque estoy totalmente de acuerdo. En realidad, en la pubertad hay una intimidad para construir y para reconstruir. Hay una intimidad infantil y hay una intimidad que se reconstruye y se sexualiza o se genitaliza, para decirlo de alguna manera, a partir de la pubertad adolescencia. O sea, la sexualidad, hay una reconstrucción puberal adolescente y esto genera una nueva intimidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea de que, obviamente, tiene que construirse una intimidad. Se habló de presencia-ausencia y los adolescentes necesitan ausentarse de la familia y presentificarse con los otros, que es lo que no está aconteciendo, digamos. En ese sentido, el problema no es que se extraña lo que no fue. Me parece que el riesgo es que se extrañe lo que no vaya a ser. Quiero decir, me parece que el riesgo de esta pandemia, de la cuarentena y de lo que sucede en la Argentina es que se empiece a extrañar la idea de que no va a ser. Y entonces falta un proyecto identificatorio que podamos ofrecer a nuestros jóvenes para construir. Preguntaron sobre sexualidad espuria. Yo creo que sí existe sexualidad espuria y creo que el joven
los adolescentes van discriminándose, van armando una sexualidad, y la sexualidad se arma a partir de la discriminación. Quiero decir, hay discriminación entre yo, no yo, mi sexo y el otro sexo, quién es el otro y quién soy yo. Supongamos las previas antes, o las salidas a los 14 años cuando iban a las matinés, el año pasado, donde el asunto era a ver con cuántas transo, o con cuántos transo. Y era, bueno, beso 2, 3, 5, 7, 9, 15, no importa. No había discriminación y no había un otro. Era tan solo un experimentar. Pasado los 14 años, donde se experimenta algo de la sexualidad, se llega a los 16, 17, y donde el otro empieza a ser significativo. Claramente hay una discriminación y un intento de armar una sexualidad. Y la sexualidad va construyéndose. Frente a esto, si ponemos la pornografía, donde todo es de plástico, donde no importa cuántos penes, cuántas vaginas, cuántas tetas, todo es lo mismo y hay una suerte de indiscriminación, vamos armando y vamos ofertando a nuestros jóvenes modelos identificatorios indiscriminados. Y parte de la sexualidad implica justamente la discriminación entre yo y el otro, y salir de relaciones narcisistas donde el otro es igual a mí y yo soy igual al otro. Justamente armar diferencias. Entonces, desde ya que hay que armar diferencias, y si nosotros no se lo ofrecemos como adultos a los jóvenes, le estamos ofreciendo un mal modelo, le estamos ofreciendo algo, digamos, para usarlo en los términos de Freud de 1905, perverso o distorsionado o indiscriminado. La sexualidad implica justamente la discriminación, armar algo de la discriminación. Creo que el grooming tiene que ver justamente con esto, y es con que los jóvenes están buscando, los chicos están buscando modelos identificatorios que antes buscaban en el otro. Digamos, había un ideal, quiero ser como Axl Rose y me gusta tal chica o tal muchacho, o quiero ser como Madonna. Hay ideales y hay relaciones hacia arriba, hacia los ideales, y relaciones interpares. El asunto es que con la cuarentena hemos sesgado las relaciones interpares. Entonces, un chico no se puede enfrentar a una chica porque no la puede ver. Y si la ve, es el que trae la peste a la casa. Lo rocían de alcohol y lo meten, qué sé yo, en un cuarto aislado durante 14 días. Es un despiole. O sea, el contacto de una joven con otra joven, o de un joven con otro joven, está prohibido, está clausurado. Quiero decir, no es que hay otra posibilidad, no estoy diciendo no importa la pandemia, estoy diciendo los conflictos con los cuales nos encontramos. O sea, el psicoanálisis siempre se encuentra con conflictos, no es que da soluciones. Ve cuál es el conflicto con el que se encuentra y dice, a ver qué hacemos con esto. Y de ese conflicto salimos a otro conflicto. O sea, desde ya el aislamiento es necesario porque si no se transmite el virus. No estoy diciendo no le demos bolilla a esto, digo, esto trae consecuencias. Veamos qué consecuencias trae. Y creo que estas son las consecuencias, y es la dificultad que vienen teniendo los púberes y los jóvenes para armar representaciones sexualizadas más allá de lo que se encuentra en las pantallas. Por ejemplo, un último comentario. Si alguien quiere subir su imagen a Tinder o a Happn, no es necesario que suba su imagen. Hay una aplicación donde uno sube todas sus fotos y esa aplicación elige las fotos con las cuales va a gustar más, con lo cual ni siquiera uno se presenta. Es la aplicación que decide cómo se va a presentar uno. Estamos en esa situación. Entonces, esta es una situación que le pasa a los chicos. O sea, ¿cómo sé si puedo atraer si yo no soy el que atraigo, sino es la aplicación que me dice cómo debería yo presentarme a la otra o al otro? Estamos ahí. Muy bien. Bueno, interesante. Esta mesa es muy esperada por muchos de nosotros. La mesa de adolescencias es muy convocante y tenemos un montón de comentarios.
Bueno, retomo un comentario de Gloria Badi, dice para Valeria o ambos, respecto de su pregunta, ¿dónde se ubica la transgresión en este contexto endogámico? ¿Cómo lo fuiste viendo en la clínica? Y los felicita por los trabajos. Silvia Schlafman pregunta, ¿cómo se puede pensar la importancia de transformar el espacio de análisis en aquel que, a través de la escucha invistiente del analista, como lo propone Piero Lanier, ofrece una oportunidad de crear otras alternativas de historización, como oportunidad de salir de un eterno presente coagulado, engolfante y endogámico? La importancia del vínculo analítico como oportunidad de editar algo nuevo y esperanzador, de cara a lo prospectivo y a la continuidad del proyecto vital. Y agradece. Vilma Maratea dice, Valeria, congruente articulación teórica y práctica. José, muy buena la relación de contexto histórico y social con anhelo y proyección. El abordaje de la construcción subjetiva en la adolescencia en este tiempo de pandemia. Les agradece. Después hay una pregunta. Aguárdenme un segundo que hay muchísimos agradecimientos, no los voy a poder leer a todos. Inés Burgui pregunta. Sí, perdón, te iba a decir eso, sí. Inés Burgui pregunta, ¿piensan que la adolescencia puede ser considerada como la puesta a prueba de lo que se inscribió en la infancia, ahora en este tiempo, con la particularidad de estos meses de aislamiento en pandemia? Y después hay una pregunta, un comentario de Adriana Cabuli, dice, gracias José, muy interesante pensarlo en relación con los jóvenes en nuestro país y la inclusión de lo que se fogonea de manera permanente de las redes sociales y medios de comunicación, la desesperanza y la idea de falta de futuro en la Argentina. Sebastián Sequeira dice, Valeria, ¿cómo ves el hipercuidado de los adolescentes? ¿Puede ser también confrontación frente a padres y sociedad que transgrede ASPO? ¿Quieren hasta acá? Ya sigue un poquito más. No. ¿Está bien hasta acá? Bueno, después continuamos con otras que ya han llegado. ¿Querés Valeria o...? Dale. Sí, puedo. Dale. Tomando la pregunta de Gloria, ¿no? ¿Dónde se ubica la transgresión? Bueno, esa era en realidad me surgió más como pregunta, porque había menos lugares, o menos espacios, o menos distancias que permitieran el tema de la transgresión, ¿no? Lo que fue apareciendo, sí, sobre todo en los primeros tiempos, es la transgresión a partir de las cuestiones de la convivencia con la que se iban encontrando los chicos a medida que convivían más tiempo, porque en general yo me quedé pensando, porque una cosa que, bueno, yo saqué varias cosas del escrito porque si no los iba a aburrir un montón, pero una de las cosas que sí tomó José es esto de, bueno, qué segmento estamos tomando y de qué segmento estamos hablando, a partir de la clínica particular nuestra, ¿no? Entonces, bueno, eso también determina cuáles son las transgresiones posibles en función de estas situaciones de convivencia y de las rutinas que se fueron generando. Está como acotadita la transgresión, comparando con cosas que quizás posibilidades que se tenían cuando el afuera es más extenso. Por ahí esto sí se vincula con la pregunta de Sebastián, si el hipercuidado de los adolescentes puede ser confrontación frente a los padres, que son y la sociedad por extensión, que son los que transgreden a veces, o por lo menos lo que se ve más ahora, ¿no? Que los que transgreden, los que se juntan, son de jóvenes para arriba, y muchos son padres. En la salida, los modos de salida, los chicos tienen como más cuidado. Yo me acordaba de una paciente que cumplió años durante el aislamiento, y el tema estaba en un barrio
cerrado, ¿no? O sea, donde se podía circular, ya en una etapa donde se podía circular entre las casas que vivían en ese barrio. La abuela venía de afuera, entonces era el tema, la abuela iba al cumpleaños o no iba al cumpleaños, pues si iba la abuela, no iban los amigos, entonces fue una decisión charlada con sus padres y muy concienzuda de parte de ella, y cómo se lo transmitía a la abuela también, cuál era su elección, ¿no? Y después, la pregunta de Inés sobre si en la adolescencia se pone a prueba, es una puesta a prueba de lo que se inscribió en la infancia, sobre todo en esta época. Yo lo pensaba muchas cosas, ¿no? Esto de los recursos propios, subjetivos, tiene mucho que ver con lo que se fue armando durante la infancia. Y una cosa que, también de las que me quedó el tintero, es la capacidad para estar a solas de Winnicott, ¿no? Que esto es algo que se instaura en los niños pequeñitos, y es esta capacidad para estar solo en presencia de la madre. Y dentro de las cosas que se reeditan en la adolescencia, que yo tomaba, bueno, para ser más sintética, ¿no? Toda la cuestión de la reedición de la gramática edípica y de todas las cuestiones de la identificación y el narcisismo. Y otra me parece que es esto, es la reedición de la capacidad para estar a solas. Empieza a estar a solas de otra manera, con los padres presentes en la situación de pandemia, de otra manera, pero bueno, más o menos, no sé si me queda algo, Viole, y si no, después me repetís la pregunta. Gracias. Yo voy a seguir lo que dice Valeria, porque yo acuerdo totalmente con Valeria. El asunto es, acerca de la transgresión, los adolescentes tienen que transgredir de alguna manera, o son transgresores, están buscando el límite, descubrir su límite. El problema de la transgresión es que antes la transgresión los enfrentaba a ellos con sus riesgos. Yo me arriesgo. El problema es que cuando transgredo ahora, estoy poniendo en riesgo la vida de la abuela, por ejemplo, en el cumpleaños donde, entonces, mi transgresión ya no es donde yo me hago cargo. A ver, los jóvenes transgreden, se ponen en riesgo, y uno puede decir que la adolescencia termina cuando el adolescente descubre que si sigue boludeando se va a matar. O sea, primero anda en bicicleta, después anda en moto, y anda a 150 en moto, y después dice, upa, paremos la mano porque esto me voy a dar un palo en serio. En ese momento en que descubre que la muerte existe y que la muerte no está más allá de él, es el momento, uno podría decir, uno de los hitos donde se termina la adolescencia y entramos en la juventud. Quiero decir, hay muchas veces falta de registro de los riesgos que el adolescente toma, con el alcohol, con las drogas, con la velocidad, con los encuentros. Esto existe. El asunto es que estos riesgos en los cuales los adolescentes incurrían eran riesgos de él mismo. Yo me arriesgo con el alcohol, me arriesgo con la droga. Si yo transgredo ahora la cuarentena, arriesgo a los demás. Entonces, junto con la transgresión aparece la culpa por el otro. Entonces es una transgresión distinta a la que pensábamos antes de la pandemia, por un lado. La segunda pregunta es la puesta a prueba de lo subjetivo previamente, de lo infantil. A mí me parece que una buena metáfora de la adolescencia es la del póker. No sé si han jugado al póker, yo en mi adolescencia jugaba. Y se dan 5 cartas, uno mira su juego, puede devolver 3 cartas y recibe 3 nuevas. Y ahí se apuesta en serio. Hay una primera vuelta, se apuesta, una segunda vuelta donde se pueden devolver 1, 2 o 3 cartas o ninguna, y una apuesta en serio. Bueno, la adolescencia es esto. Hay 2 cartas que te dieron que tienen que ver con la estructuración de la infancia, que ya vienen, se armó a la infancia. Pero hay 3 cartas nuevas que uno puede cambiar, que uno puede volver a dar o recibir una nueva mano y que te mejora o te empeora el juego. La adolescencia es este momento donde algo de lo que estaba quedó, pero hay toda una nueva vuelta donde vuelven a jugarse y vuelve a definirse la mano, que después jugaremos en la adultez. Después ya en la adultez tratamos de ver qué hicimos con las 5 cartas que se nos jugó en la adolescencia. Muchas posibilidades no tenemos. Por ahí doblamos una, cambiamos media carta, pero ya pasada la adolescencia
nuestro juego está bastante jugado, pero en la pubertad de adolescencia no. Estamos cambiando 3 cartas. Entonces, estas cartas tienen que ser cambiadas y ahí vamos a la pregunta que hablaban sobre Piero Lanier. Y es, el problema con los adolescentes es que más que trabajar en este momento, creo, que pensando en el pasado, hay que trabajar pensando en el futuro. Y es, a los adolescentes hay que armarle futuro porque nosotros le estamos armando poco futuro. Entre la crisis y la cuarentena le estamos ofertando poco futuro. Si uno ve lo que pasa con adolescentes en otros países, si bien existe la pandemia, la cuarentena, existen lugares, me refiero al primer mundo o a mundos más con no tanta crisis, donde los parámetros de crecimiento, de evolución, de salida están más ordenados, donde hay más opciones posibles, donde hay, digámoslo, si lo digo políticamente, más movilidad social o más posibilidades de progreso o más posibilidades de inserción en el mundo. Y está más claro. En la Argentina esto está muy complicado. Entonces, uno de nuestros trabajos es sí poder armar para que el joven pueda pensar en su futuro. Pues ofertarle dentro de sus cartas cuáles son sus futuros. Y no estoy hablando de futuros laborales, estoy hablando de futuros de subjetivación y futuros psíquicos. ¿Algo más, José? ¿O querés que...? No, hasta ahí. Dale, ¿Qué sé yo? dale. No sé si algo más que quedó, pero... Bueno, seguimos un poquito con otras intervenciones. Estela Menucci pregunta, ¿cómo interpretar este malestar tan profundo en los adolescentes si no nos preguntamos dónde están los adultos cuidadores como sostén? ¿Qué es una familia hoy? Creo que es un poco también lo que vos recién hablabas, José, ¿no? Perla Frenkel dice, muy interesante, José, ¿no considerás que habrá que ver en cada caso cómo opera la ley que habilita en cada familia? Sandra Borovechik dice, muy interesante la ponencia de José, coincido en la importancia de los pares. Quería preguntarle cómo ayudar a salir de esa dicotomía de adolescentes inhibidos o culpables de transgredir, sumado a un futuro tan incierto. Y Cintia Chantril dice, para ambos, ¿se puede pensar que el reflejo del espejo es el algoritmo de la red virtual? Como se dijo en el documental tan visto, hay una IA que no sé qué significa. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, gracias. Que es cada vez más hábil en captar nuestra atención. ¿Cómo transmitir herramientas para renunciar a la tentación en pos de un poco de seguridad, como decía Freud? Y el Besia Trigo pregunta, para ambos, ¿cómo se puede armar el proyecto identificatorio en Argentina cuando no existe casi la oferta laboral como la conocimos? Y ahora surgen los emprendedores, tarea nada sencilla de construir y aprender. ¿Les parece hasta acá? Sí. A ver, por un lado, perdón, digo algo después, vos vas, Valeria, ¿sí? Con respecto a lo que pregunta Perla, a ver, hay una ley intrafamiliar y una ley del contexto. Quiero decir, no es que una ley está aislada de la otra, creo que las dos leyes están superpuestas desde ya. Por ejemplo, la ley de prohibición del incesto es una ley que tiene que ver con la estructura intrafamiliar, pero también es una ley social, quiero decir, las leyes no son opuestas entre sí, pensando en legalidades, en términos de legalidades o de ofertas sociales. Pero es cierto que hoy el espejo que le estamos proponiendo en general a los jóvenes y que no tenemos otra modalidad de ofrecerle, pasa por espejos algorítmicos. Entonces, ese es el problema, y es que ofrecemos
o la sociedad te empieza a ofertar cada vez más algoritmos. Está el librito este de Harari, que es 21 propuestas, 21 soluciones para 21 problemas del siglo XXI, fue el último libro que sacó Harari, donde él está hablando justamente de qué pasa con este asunto de los algoritmos. Y para mí, a ver, yo me detuve en el asunto de la pornografía, porque he tenido ya varios pacientes, entre adolescentes y jóvenes, que me han dicho de su adicción a la pornografía y de cómo la pornografía y el estar horas y horas en páginas pornográficas y con compulsión a la masturbación ha influido en sus salidas exogámicas y cómo eso afecta su posibilidad de estar con otro en presencia y cómo se le va dando una suerte de comparación y de armado entre la pornografía y el otro. Y la verdad me resulta preocupante. Creo que, por ejemplo, no he visto muchos trabajos sobre psicoanálisis y pornografía. Casi no existe. O psicoanálisis y prostitución. Y son situaciones importantes para ser pensadas desde el psicoanálisis. Y si uno mira el contexto de Internet, lo convocante de Internet, de Netflix, es o lo erótico o lo violento. O sea, ¿qué es lo que la mayoría de las series, programas, películas ofrecen? O algo de erotismo, o algo de violencia, o erotismo combinado con violencia, o violencia combinada con erotismo. Este es el eje de las ofertas que nosotros le estamos haciendo en general a los jóvenes. Y nos hacemos a nosotros mismos, porque nosotros miramos Netflix. Entonces pensemos que miramos y pensemos qué es lo que nosotros ofertamos. Y la verdad que no tengo respuesta a cómo ofertarle a los jóvenes individuos una salida segura frente a la pandemia o a la cuarentena. La verdad que es un problema, porque por un lado uno les diría, salgan, no se queden en casa, animate, probá, porque es necesario que el joven se anime y pruebe, y arriesgue, y que le vaya bien o le vaya mal, y vuelva a probar. Y al mismo tiempo no queremos que mate a la abuela. Estamos viviendo como en Diario de la Guerra del Cerdo, de Bioy Casares, donde había que matar a los viejos. Entonces, todo el tiempo estamos pensando en si nos morimos o matamos. Bueno, tomando esto que preguntaba Cintia, ¿no? Sobre la inteligencia artificial y lo virtual, y el documental supongo que se refiere a Dilema, ¿no? Vale, perdón, ya que retomas la pregunta de Cintia, me olvidé yo de leer una segunda parte que estaba más abajo. ¿La puedo insertar en este momento, te parece? En relación a esto de la inteligencia artificial. Decía Cintia entonces, en este sentido, ¿dónde podrían jugarse las repetidas experiencias consoladoras que den cuenta de lo que no está, no ha dejado de existir? Okay. No, está bien. Yo lo que había pensado con respecto al documental cuando lo vi, y pensando también cuando Cintia hizo la pregunta, ¿no? que se enlaza con alguna otra pregunta sobre el rol de los padres y la función de sostén, el tema del cuidado, que esto ya era por lo menos era un tema de trabajo previo a la pandemia. ¿Qué hacían a quién se le daba celular? A partir de qué edad, las redes sociales, los chicos necesitaban estos juegos en red para socializar de alguna manera, porque con tanta actividad, el colegio con doble escolaridad, algún deporte, algún idioma, las cuestiones de la formación o de toda la preparación religiosa, ¿no? Como hay toda una serie de actividades, y el lugar que quedaba era la noche para encontrarse con los amigos a jugar, pero a su vez, cuando los chicos son más chicos, ya no estamos hablando de adolescentes, sino que esto ya venía trayéndose, ¿no? Como cómo administrar esto. Y los padres tienen un rol fundamental. O sea, ser padres es un trabajo, además de otras tantas cosas, ¿no? Y entonces ahí hay que cumplir una función que a su vez se va incorporando y se va apropiando, y cada uno va regulando, pero es esto esta sensación digamos, esta actividad de cuidado de los padres es algo que se va incorporando y se va autoadministrando después.
Y el tema de quedar capturado por esto de la inteligencia artificial y de la oferta que captura la demanda de alguna manera, ¿no? Eso es lo que se ve en el documental. Yo no sé si ustedes vieron, pero tiene mucho que ver lo que van mostrando con esa historia paralela ficcionada. Las cuestiones previas, o sea, había cuestiones en los distintos miembros de la familia, ¿no? Cuestiones de hostilidad, cuestiones del narcisismo, cuestiones de necesidad de hacer lazo con otros, y qué lugar se le da a eso depende de cuánto se ha incorporado de esto del cuidado propio, ¿no? A partir del cuidado de los padres. Y había otra pregunta sobre el tema de las salidas, ¿no, Viole? Que yo lo anoté acá. Mirá que lo tengo. O en algo que dijo José, no me acuerdo, pero porque lo relacioné con el tema de las salidas, como que, por lo menos lo que yo fui viendo, es que también era algo a construir, ¿no? El atreverse a salir, el permitirse salir, con quién, cómo, cuándo salir, también fue algo a construir. Fue algo a construir todo lo de la adaptación de la primera etapa, y el tema de la salida también. Animarse a salir, con quién juntarse, bueno, si ver o no ver a la abuela, hacer 2 festejos en ese caso, ¿no? Para no perderse tampoco el encuentro posibilitado con los amigos. Y bueno, nada, pensaba en eso, ¿no? En la construcción con todo lo que eso implica de trabajo psíquico, que nosotros sabemos, ¿no? José, ¿querés agregar algo o sigo un poquito más? Estaba pensando, por ejemplo, hay muy pocos trabajos analíticos de pensar los juegos de los chicos. Los chicos se la pasan horas en Fortnite, por ejemplo. Fortnite es particularmente adictivo. Y antes de la pandemia había toda una pelea de hasta qué hora, y si se quedaban a la noche y no se quedaban a la noche, y cómo se descolgaban, y vamos a cenar, y no apago el celular, y apagar la computadora, y me enojo, y no me enojo, y te lo prohíbo. Quiero decir, las pantallas son particularmente adictivas. La pandemia ha hecho que nosotros les demos las pantallas a los chicos, para estudiar, para estar en Zoom, para conectarse, para no perder amigos, para divertirse, porque no hay nada que hacer, porque no se puede salir, porque es peligroso. Por ejemplo, una de las cosas que es particularmente, una de las cosas que llama, que atrae de Fortnite, es que cuando uno mata al otro se burla. Por ejemplo, los bailecitos son cuando maté al otro. Saben, como Fortnite es una isla, somos 100 personas, tenemos que ir matándonos mutuamente, y el que sobrevive gana la partida. Se juega de a 1, se juega de a 2, de a 5, y este es un juego. Entonces, hay 2 cosas. Primero, se cambian las skins, se cambian las pieles, con lo cual los chicos van probando distintas identidades o distintas modalidades. Juegan de varón, juegan de nena, juegan de monstruo, juegan con, digamos, van jugando, estoy diciendo varones, pero mujeres también, quiero decir, van probando distintas identidades. Lo que se vende justamente son las skins, son las identidades con las cuales yo me identifico en ese momento. La otra cosa atractiva de Fortnite es la burla. Te maté y me burlo. Hay distintos bailecitos, compro bailes, donde bailo después de haberte matado. Quiero decir, son modalidades que uno tiene que ir pensando acerca de lo que buscan los adolescentes, lo que buscan los púberes, qué es lo que nosotros les ofrecemos, porque Fortnite lo hacen los adultos, no es que lo hacen los niños, y en qué se enganchan para ir pensando acerca del mundo adolescente, de lo que resulta atractivo. Uno les diría a los chicos, transgredan, salgan, y uno les diría, no salgan porque es peligroso, o es peligroso para los adultos, no para ustedes, porque esta es la otra situación, y es los chicos se van convirtiendo, los adolescentes, en los vectores que supuestamente matarían a los viejos. Es muy interesante, es muy llamativo para pensarlo así. Vuelvo a decir, hay que leer Diario de la Guerra del Cerdo, de Bioy Casares, donde justamente los jóvenes mataban viejos. Es esta historia
digamos, puesta en la sociedad en práctica. Es para pensar qué hacen los jóvenes frente a esto. ¿Y qué hacemos nosotros? Menuda tarea. Bueno, Mónica Fabeluques pregunta, ¿estaría en crisis, lo que estaría en crisis es el contrato narcisista que no garantiza un lugar a ocupar dentro del campo social, ni para jóvenes ni para viejos? Abel Sanoto comenta, la moratoria vital adolescente, en tanto la muerte es algo lejano, no se da en todos los sectores sociales. En grupos marginales la muerte está presentificada permanentemente. En relación a lo que dijo José sobre el enfrentamiento con la muerte, gatillo fácil, drogas, etcétera, etcétera. Sebastián Sequeira López pregunta, ¿es posible la historización en medio de este lío? Y desde la cuenta de la EAPG responden, o un intento de respuesta, la historización se construye en el medio de cualquier lío. Esa es la apuesta. Beatriz Rodríguez pasa un aviso de su libro que es Prostitución del tabú a la banalidad, que hablaba de este tema de, supongo que de la prostitución pensada desde el psicoanálisis. Y Euge Sierra dice, más allá de los cuidados, tampoco excedernos y poner en un lugar de vulnerabilidad a los viejos, desde una perspectiva psicogerontológica. Lo digo por los adultos mayores y para retirarles un poco de este monto de culpa a los adolescentes. Hay adultos mayores que superan muy bien el COVID. Tengo una más, ¿puedo? Sí, claro. ¿Los jóvenes matan a los viejos? Pregunta Osvaldo Maltz. ¿O se proyecta en ellos la culpa social por despreciar a los viejos que representan muerte y castración? Ahí está. Vale, dale. ¿Sí? Bueno, también me había quedado con esto de los jóvenes que matan a los viejos, que, digamos, es como una idea que circula, ¿no? De alguna manera, o que está ahí como que subyace en algunos mensajes, sobre todo, cómo se transmiten algunas cosas. Y yo pensaba en la diferencia entre lo que es el cuidado y lo que es la amenaza, sigo pensando en este cumpleaños que no fue hace mucho tiempo, ¿no? Y pensaba también en esto de poder ir poniéndole palabras a lo que significa el peligro, lo que significa la muerte, lo que significa una enfermedad, un contagio, un virus, ir contextualizando, ir tejiendo significación a esto que está pasando, que es algo que sucede, sobre lo que hay que tomar algunas medidas, y en base a lo cual algunas cosas se pueden ir empezando a hacer, algunas cosas todavía no se pueden hacer, y pensaba en este caso porque precisamente a esta abuela la veían. También entiendo que hay muchos casos de familias donde no han visitado a los abuelos por elección, o porque además de ser grandes, no solamente por el hecho de ser grandes, estamos hablando de ser grandes, pero a veces no son tan grandes y hay enfermedades preexistentes que el cuidado está sobre los propios padres. Los adolescentes que tienen un padre o una madre con un problema de diabetes o un problema cardíaco, también se ponía en juego esto de ser el vector del riesgo o del peligro. Así que bueno, estaba pensando en eso. Lo que dice Abel de los grupos marginales, sí, podemos hacer otra mesa sobre esto, o hacer un mix entre la mesa que tuvimos de infancias vulneradas y esta, para seguir pensando sobre estas cosas, porque evidentemente sí, es una problemática que se suma a otra problemática. Es como para hablar largo y tendido, y entiendo que se juegan otras cosas y la muerte aparece ahí de otra manera, y la vulnerabilidad también, y el no cuidado también. Y lo que decía Sebas de la historia, si es posible historizar en medio de este lío, y si historizar es un trabajo necesario, que se pueda, bueno, ya es un logro que no cualquiera, pero nosotros estamos un poco para ayudar eso cuando hay dificultades, me parece. Algo sobre lo que yo trato de apuntar cuando escribo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros con las herramientas que tenemos? Porque si no, ¿para qué estamos? Para pensar,
sí, podemos pensar y es divino pensar, pero pensemos para saber qué hacemos y con lo que sabemos, cada uno con su modelo teórico y con sus herramientas técnicas. Así que bueno, creo que ahí vamos. Estoy totalmente de acuerdo con Vale sobre la capacidad de historizar, creo que esa es nuestra función. A ver, jugar entre la historia y el futuro. O sea, cuando el paciente va hacia el pasado, nosotros vamos hacia el futuro, y cuando el paciente va hacia el futuro, nosotros volvemos hacia el pasado. Quiero decir, en este juego de ir hacia adelante y atrás es como nos movemos básicamente en el psicoanálisis. Ahora, con respecto a la muerte en las poblaciones marginales, la verdad que yo no tengo experiencia para trabajar con las poblaciones marginales. Lo que sí sé es que la representación de muerte en la adolescencia cambia. No es la misma la representación de muerte en el niño que en el adolescente, que en el adulto. Entonces, hay que ver qué representación, cuando aparecen representaciones, a ver, la muerte se representa de dos maneras. Se representa como afecto, y es el momento en que te puedes morir, eso que sentís es una representación de la muerte, digamos, lo más próximo a la muerte, esa sensación de me voy a hacer torta. Y la otra es las distintas representaciones que uno puede tener un chico, alguien durmiendo, alguien que no está, la estrellita, el cielo, o alguien con una bala, o qué sé yo. Las representaciones son de distinto tipo. Sí creo que hay que ver qué representación tiene cada sujeto y cada grupo social, porque es distinto en relación a la muerte. No es lo mismo un grupo donde existen más muertes, donde un grupo donde existen muchas menos muertes y la muerte es ocasional o prácticamente, entre comillas, inexistente en una edad. Pero me parece que hay que ser cuidadosos en eso, porque habría que pensarlo en el caso por caso, de alguna manera. Creo que sí, digamos, nosotros le hemos pedido a los chicos un sacrificio en torno a no salir para cuidar a los enfermos o a la gente mayor. Creo que también los adultos tenemos que tener un sacrificio para que los chicos puedan empezar a salir. Quiero decir, no solo ellos tienen que padecer y sufrir, digamos. A veces pensaba en el cumpleaños que cuenta Valeria. Quiero decir, y bueno, por ahí vale la pena que ese paciente o esa paciente vea a sus amigos y no vea a la abuela. Y que sea la abuela la que se pierda un momento de estar en familia con los nietos para que esa chica o ese chico arme lazo social. Pero bueno, se juega de alguna manera en cada situación particular y hay que evaluarlo. Pero bueno, no solo los chicos tienen que tener confinamiento, a veces los adultos tienen que, bueno, ceder para que los chicos puedan disfrutar de determinadas cosas que necesitan. Por otro lado, y esto es lo que decían las estadísticas, no está particularmente demostrado que si los chicos se encuentran hay mucho más contagio. Eso no, digamos, en las estadísticas no está tan claramente marcado. Como la OMS dijo que ahora no había que hacer cuarentena, quiero decir, esto va cambiando día a día. No es que se sabe tanto. Bueno, tengo unas intervenciones más, las comentamos, ¿sí? Y vamos después cerrando. Alejandra Casín propone que habría que diferenciar responsabilidad y culpa. Marta de Giusti dice, acuerdo con lo que dice Valeria. A ambos les pregunta, ¿les parece diferenciar entre los cuidados actuales por el COVID de los nuevos viejos modos del temor a la sexualidad de los jóvenes por parte de los padres? Cintia Chantril dice, tienen una excelente posición ante la apuesta al trabajo como vía más conveniente para sortear este escollo tan intenso. Y lo felicita. Gabriela Kramer dice, muy interesante las presentaciones que dieron lugar a pensar un montón de cuestiones respecto de los adolescentes en este contexto, seguiremos pensando. Y Marta agrega, y José, los adultos abstenerse. No sé de qué. Espero que de algunas cosas no, pero Tienen me perdí.
A ver, yo quiero hacer digamos, me parece que si en algo quise hacer eje en esta presentación, son 2 o 3 cosas. Primero, que en la adolescencia se define la sexualidad y la sexualidad de los adolescentes se define por la diferenciación. O sea, hubo una pregunta acerca de la normatividad o no normatividad. Quiero decir, me parece que hay salidas más sanas y menos sanas. Para Freud no era lo mismo una psicosis que una neurosis, que una salida sana, que era poder trabajar y amar. Hay, de alguna manera, no es que todo sirve y todo es lo mismo. Y entonces creo que pensar en la sexualidad de los adolescentes es poder ir armando diferenciaciones entre uno y otro y descubrimientos acerca de cuál es el género, cuál es el objeto de deseo y cómo se logra satisfacción corporal, porque no hay sexo sin cuerpo. Y el problema es que la pandemia ha clausurado los cuerpos de alguna manera o ha cerrado las salidas corporales, y esto implica que los adolescentes y los jóvenes no pueden estar uno con el otro y enfrentarse y ponerse en juego, ponerse en prueba, y es necesario que se pongan a prueba, que se descubran uno al otro, que triunfen y que fracasen y que vuelvan a triunfar y que vuelvan a fracasar y que les vaya más o menos, e ir armando diferencias y subjetividades. Esto es necesario. El otro problema es lo que los adultos le ofrecemos en las pantallas, y ahí sí insisto nuevamente en el grooming y la pornografía, creo que es un tema importante. Y el tercer motivo, el tercer eje es lo apocalíptico. Creo que nosotros estamos transmitiendo en nuestra sociedad argentina un discurso apocalíptico, sea de un lado de la brecha, de la grieta o del otro. Los 2 discursos son apocalípticos. Y creo que esto deja a los jóvenes sin la posibilidad de armar un futuro estructurado o un proyecto identificatorio futuro. Creo que si nosotros seguimos en una línea apocalíptica, digamos, se va a armar un quilombo para los jóvenes y empieza a parecer que no hay futuro. Desde ya el futuro pasa por el trabajo, por el estudio, por la producción, por el contacto, por el amar y trabajar. Y tenemos que ser cuidadosos en qué futuro o qué proyecto identificatorio le estamos ofreciendo a los jóvenes. Estas serían las 3 líneas que quería marcar. Bueno, esto último me salva de agregar alguna cosa más porque estoy 100% de acuerdo y lo había pensado, así que gracias, José. Quería retomar esto de la responsabilidad y la culpa, tal como yo lo pienso, por ahí la responsabilidad está más del lado de una función del yo, a la hora de poder tomar una decisión en función de una serie de cuestiones, y la culpa está más del lado del super yo, o del, digamos, ¿no? Pensando en el malestar y estas lecturas que hice para acá, por ahí estaría la diferencia, para mí, por lo menos, ¿no? Como para pensarlo desde ahí. Y esto que decía Marta, ¿no? Del cuidado por el virus y el tema de la sexualidad, esta es otra cosa que se pone, que se ha puesto a prueba en este tiempo, que es el control de los padres sobre la sexualidad de los hijos, como una mayor mirada sobre eso, qué hacer con eso los hijos para empezar a construir la intimidad y empezar a encontrar un espacio para la propia sexualidad, porque además de esto, del pasaje que implica la adolescencia, también se juega el temor de los propios padres, de ir creciendo y de ir pasando ellos mismos a otra etapa. Entonces, bueno, ahí está la confrontación generacional con sus pujas y sus trabajos. Y nosotros ahí tratando de hacer algo. Bueno, en nombre de la Comisión Científica les agradezco muchísimo a ambos panelistas, siguen llegando los agradecimientos, así que bueno, muchísimas gracias, le doy la palabra a Osvaldo para despedirnos. Norberto. Osvaldo fue hasta la IEM. Ah, Norberto, perdón mi fallido. La queremos también. Bueno, sí, con la previa yo. Perdón, Norberto. Sigue presente y sí. Tiene con qué. Bueno, muchísimas gracias a los 2 participantes, y lo que vamos a hacer ahora es permitir que todos los participantes reactiven sus propios micrófonos, así los podemos saludar y despedir esta mesa. ¿Sí? Y los esperamos la semana que viene
con el inicio, la primera mesa del inicio del de las jornadas de este año. A ver, si pueden abrir sus micrófonos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Bravo. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Bueno, Bravo, ya bravo, está. bravo, bravo. A seguir pensando. Le dejamos la Muchas gracias. mesa del Muchas Congreso gracias. y los esperamos el miércoles 21 de octubre, tendiendo nuevos puentes, horizontes y fronteras del analista contemporáneo. Va a estar Mónica Fabelú, que es nuestra presidente, y el licenciado Carlos Buset. Muchas gracias. Hay que anotarse. Para el miércoles próximo va a aparecer el ID. Bueno, voy cerrando la grabación.